Vamos con el ejercicio 82. Leo el enunciado. Fíjense que dice termina la descomposición factorial. Si nos damos cuenta, nos aparecen aquí ya dos factores multiplicados. X menos x2 sería un factor y x cuadrado menos 25 que sería el otro. Si quiero seguir descomponiendo, desde luego no se les ocurra ponerse a multiplicar para luego descomponer. Ya el ejercicio está iniciado, pero no terminado. Entonces lo que tenemos que hacer es coger cada uno de los factores y ver si se puede descomponer más. Por un lado x menos x2 y por otro lado x2 menos 25. En el caso del primer factor, x menos x2, pues me doy cuenta que no hay término independiente y que por lo tanto puedo sacar factor común. El monomio más pequeño es la x y es ese el factor que voy a sacar. X, factor común. El primer monomio lo he puesto fuera. Recuerden que esto es como si estuviera multiplicado por 1. Así que dentro del paréntesis me queda un 1 menos, y x2, pues si estoy poniendo fuera el factor x, dentro me queda un grado menos que sería 1 menos x. Y con esto ya está la descomposición de x menos x2. Menos que esto no se puede descomponer. X es un monomio y 1 menos x es un binomio. En el caso de x2 menos 25 hay tres formas de hacerlo. Indico cuáles. Por producto notable, por Ruffini, Ruffini y por ecuación de segundo grado. Como tanto esta como esta creo que la habrán ya practicado en los ejercicios anteriores, yo voy a hacer esta por producto notable. De todas maneras, si lo hacen por cualquiera de los otros dos métodos, tienen que llegar a la misma solución. Por producto notable es comprobar si obedece al cuadrado de una suma, al cuadrado de una resta o a una suma por diferencia. Como en este caso solo aparece dos términos, pues solo puede corresponder con el caso de una suma por una diferencia, que les recuerdo que era a más b por a menos b, es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado. Así que voy a comprobar si x cuadrado menos 25 se puede poner en esta forma. X cuadrado menos 25 es lo mismo que x cuadrado menos 5 al cuadrado. En vez de 25, 5 al cuadrado. Con lo cual ya lo tengo expresado como una diferencia de cuadrados, como aparece aquí en la fórmula. Y entonces, aplicando esto es lo mismo que x más 5 por x menos 5. La suma por la diferencia de los dos términos que aparecen ahí. Con lo cual ya tendríamos también la descomposición de x cuadrado menos 25. Si lo hacen por Ruffini, recuerden que como el coeficiente x no aparece, tendrían que poner un 0. Y si lo hacen por la ecuación de segundo grado, aquí se podría despejar de forma directa sin necesidad ni siquiera de hacer la fórmula. Bueno, terminando ya el ejercicio, juntamos todos los cálculos que hemos hecho y la descomposición del polinomio sería x por 1 menos x, que corresponde al primer paréntesis, por x más 5 por x menos 5, que es lo que corresponde
al segundo paréntesis. Si lo entendimos, vamos al segundo apartado. El segundo apartado pues tiene dos factores muy similares al que acabamos de hacer. En el caso del primer factor, x3 menos x2, pues observo que no hay término independiente y que puedo sacar como factor común, en este caso x2, porque es el monomio de menor grado. Dentro del paréntesis, por tanto, me queda, pues si tenía x3 y estoy sacando x2, me queda x elevado a 1, 2 grados menos, y x2 que lo estoy sacando fuera, pero me quedaría 1, que sería el coeficiente de la x cuadrado. Por otro lado, x2 menos 1, voy a aplicar el mismo método que antes de los productos notables. Fíjense que solo tengo dos términos y que escribir x2 menos 1 es lo mismo que escribir x2 menos 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Por lo tanto, aplico la fórmula de la suma por la diferencia, que es igual a la diferencia de cuadrado, y esto sería lo mismo que x más 1 por x menos 1. Ya les digo que esto es aplicando la fórmula de productos notables. Si no nos acordamos, convendría repasarla. Y ya hecho la descomposición tanto de un factor como de otro, juntamos todos los factores, x2 por x menos 1, x más 1 por x menos 1. Pero al hacer esto, observo que hay dos factores que están repetidos. X menos 1 nos aparece del primer paréntesis y del segundo. Entonces eso lo juntamos y sería x menos 1 al cuadrado por x más 1. Y ahora sí, esta sí sería la descomposición final que me propone este ejercicio. Bien, pues vamos entonces al tercero. En este caso volvemos a trabajar con la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Pues porque x2 menos 4 se puede poner como x2 menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que sería 4. Tengo una diferencia de cuadrados y entonces aplicando productos notables una vez más, eso es lo mismo que x más 2 por x menos 2. Lo mismo me ocurre con x cuadrado menos 64. Es lo mismo escribir 64 que 8 al cuadrado. Y por lo tanto, como lo he podido expresar como una diferencia de cuadrados, pues lo puedo poner como x más 8 por x menos 8. Juntamos todos los factores que he obtenido, x más 2 por x menos 2 por x más por x más 8 y por x menos 8. Y aquí está concluido este tercer apartado. Bien, seguimos con el apartado D. Empezamos con este primer factor, donde observo que puedo sacar factor común, porque el monomio más pequeño es la x, pero aparte de la x, nos damos cuenta que los coeficientes son múltiplos uno del otro. El 4 es múltiplo de 2. O dicho de otra manera, tengo un divisor común que es el 2, que lo voy a sacar también factor común. Es decir, el factor común es 2x. El 2 por ser divisor de los coeficientes y la x por ser el grado más pequeño que aparece.
Por lo tanto, 4x2, que es lo que tenía aquí, 4 entre 2 sería 2, y x2 estoy quitando una x, me queda otra. Por lo tanto, 2x menos 2x lo estoy escribiendo fuera y por lo tanto me queda 1. Recordar siempre que cuando saco todo el factor, dentro me queda 1, que sería lo que me multiplica 2x para obtener el resultado de arriba. Con esto ya tenemos factorizado el primer paréntesis que aparece. Vamos con el segundo. Volvemos al tema de productos notables, pero nos damos cuenta aquí que tengo 3 términos. Entonces ya en este caso no puede corresponder con una diferencia de cuadrados como en los casos anteriores. En caso de ser un producto notable, tendría que ser el cuadrado de una suma, porque además todo es positivo, que les recuerdo que la fórmula era esta. A más b al cuadrado, cuadrado del primero, más doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Entonces vamos a ver si esta fórmula la puedo expresar de esa manera. Tengo la x cuadrado, es decir, esta primera parte la tendría. El 4, que sería lo mismo que 2 al cuadrado. Es decir, la parte última, esa de b al cuadrado, la tendría. Y ahora tendría que comprobar si aquí tengo el doble del primero, que es la x, por el segundo, que sería el 2 que tengo aquí debajo. 2 por x y por 2, esto es 4x, que efectivamente es lo que me aparece en el paréntesis. Con lo cual, conclusión, x más 2 al cuadrado. Esto es una forma. Yo ya sé que aquí es un poco más difícil de entender que con el cuadrado de una resta, así que entiendo en las circunstancias actuales que ustedes lo hagan mediante el método de Ruffini, por ejemplo. Voy a hacerlo para que comprueben que nos da la misma solución. Escribo los coeficientes, 1, 4 y 4. Empiezo a probar, les recuerdo, con los divisores del 4. Como yo ya sé que sale con el menos 2, pues voy a poner aquí el menos 2. 1, menos 2 por 1, que es menos 2. 4 menos 2 es 2. Menos 2 por 2, menos 4. Y 4 menos 4 es 0. Sigo probando y me vuelve a salir con el menos 2. 1, menos 2 por 1, que es menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Con lo cual, la raíz menos 2 se convierte en el factor x más 2. La otra raíz menos 2 también se convierte en el factor x más 2. Y juntando, pues sería x más 2 al cuadrado, que es lo que yo había escrito aquí. Es decir, llegamos exactamente al mismo resultado de una manera que de otra. Ustedes lo hacen como mejor lo entiendan. Ya como resultado final juntamos todo. Tendría 2x del primer paréntesis, 2x menos 1 del segundo paréntesis, digo del primer paréntesis también, y x más 2 al cuadrado del segundo paréntesis. Y esta es la solución que me pide el ejercicio en este caso. Pues seguimos. Bueno, de la misma manera que hice en el anterior, en este caso tanto un paréntesis como otro va a coincidir con el cuadrado de una resta en este caso, porque fíjense que tenemos un signo negativo por aquí. Bien, entonces de poder aplicar alguna fórmula va a ser la de la resta. Cuadrado de una resta que era cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo.
Vamos a ver que aquí se puede aplicar. Ya les digo, ustedes lo pueden hacer por Ruffini, pero yo lo explico de esta manera. A ver, en azul. X cuadrado menos 2x más 1. Quiero ver si se puede poner en esta forma. Por un lado tengo efectivamente el x cuadrado, que eso correspondería con a cuadrado. Tengo el 1 que se puede poner con el 1 al cuadrado, correspondería con lo de b al cuadrado. Y después tengo que ver si me queda menos doble del primero, que en este caso sería la x, por el segundo, que en este caso sería el 1. Multiplico, menos 2 por x y por 1 es menos 2x, que efectivamente es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto es lo mismo que poner x menos 1 al cuadrado. Si ustedes lo quieren hacer por Ruffini, comprobarán que el 1 les aparece como una raíz 2 veces. Hago lo mismo con el otro. X cuadrado menos 4x más 4. X cuadrado, que sería lo que corresponde al cuadrado. El 4 que se puede poner como 2 al cuadrado. La b sería 2. Y tengo que ver si en medio me queda el doble del primero, que es la x, por el segundo, que es el 2 que tengo aquí en la base del cuadrado. Menos 2 por x y por 2 es menos 4x, que efectivamente es lo que me da el ejercicio. Por lo tanto, esto es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Y les vuelvo a indicar que si no se lo creen o si les resulta muy difícil, hagan Ruffini y la raíz x igual a 2 les aparece 2 veces. Por último ya solo queda juntar el resultado de los dos paréntesis, x menos 1 al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. Y con esto ya está terminado este ejercicio. Vamos al próximo. Y bueno, este último ejercicio creo que lo que nos proponen es sacar factor común tanto en un paréntesis como en otro. Nos damos cuenta que en el primer paréntesis el monomio más pequeño es la x y que además el coeficiente 3 es divisor de 9. Por lo tanto, el factor común que vamos a sacar es 3x por... He sacado el 3x como factor completo, por lo tanto dentro nos aparece un 1, menos 9 entre 3 sería 3, y la x2 he sacado una, me queda otra. Y con esto ya tendríamos el primer paréntesis. En el segundo paréntesis, el monomio más pequeño es la x, y de los coeficientes pues tengo el 3 que es divisor de 6. Así que el factor común va a ser 3x. 3x2, estoy escribiendo fuera 3x, pues el 3 entre 3 es 1, no hace falta escribirlo. Y de grado 2 se me ha quedado, estoy sacando grado 1, por lo tanto me queda una x. 6 entre 3 es 2 y la x ya la he escrito fuera. Por lo tanto, 3x y x más 2. Con esto ya está factorizado cada uno de los paréntesis y ya solo me queda juntarlos. 3x por 1 menos 3x por 3x por x más 2. Los monomios que nos han quedado los multiplicamos y los dejamos como un solo monomio. 3x por 3x, que sería 9x2 por 1 menos 3x por x más 2. Y este sería el resultado final que pide en este caso el ejercicio.
Y con esto hemos terminado este ejercicio número 82. Espero que hayan podido resolver el resto de ejercicios que estaban marcados de tarea. Y ya mañana acabamos con el debes saber hacer. Hasta luego.